Vamos a arrancar con esto entonces, directamente, con el G20, con Guzmán allá en el G20 de viaje en la góndola, como le decía recién a Juan Cruz, remando, ¿no? Remando, intentando llevar las cosas a buen puerto. Bueno, a ver, Guzmán en el G20 y las recomendaciones del FMI es el título que le pusimos a esto, porque mientras Guzmán viajó para allá, se fue a Italia, a esta ciudad tan linda donde las calles son de agua y se anda en góndolas, bueno, en el medio el Fondo Monetario Internacional emitió un informe donde habla específicamente de la Argentina y pasa por una serie de puntos sobre los cuales es importante pararse, prestar un poco de atención y tratar de entender. Juntos vamos a intentar traducir un poco al Fondo Monetario para ver cuál es el mensaje que le está intentando dar a la Argentina, al gobierno de la Argentina, de cara a lo que viene, que es el intento de renegociación de esa famosa deuda que dejó como herencia impagable el gobierno de Mauricio Macri y la necesidad de llegar a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario cuando se reestructura la deuda, más allá de las condiciones de plazos, de tasas y las cuestiones, los aspectos financieros, hay que firmar un nuevo acuerdo y esos acuerdos contemplan un montón de aspectos macroeconómicos. Vamos a hacer el repaso por los principales puntos que resaltamos nosotros de este informe del Fondo Monetario Internacional sobre la Argentina. Uno de los principales es la pandemia. Hace un apartado especial y habla de pandemia. Y acá hay que leer entre líneas, porque fíjense, el Fondo Monetario dice que es un desafío para la Argentina, claramente, que el desafío que tiene la Argentina es combatir la pandemia defendiendo la actividad. La lectura que hay que hacer de esto es que el Fondo Monetario está metiendo su presión para decir, bueno, empecemos a aflojar con las medidas restrictivas. Avanzó el plan de vacunación, sabemos que eso no evita los contagios, pero sí evita que haya desenlaces fatales a partir de esta enfermedad y que entonces se empiece a priorizar un poco el hecho de sostener la actividad económica, obviamente que es sin dejar de prestarle atención a la pandemia que es una realidad y que está entre nosotros, pero donde se pone énfasis un poco en, prioricen un poco más la actividad y pongan el ojo ahí en la actividad. A ver, sigamos avanzando. Esto en cuanto a la pandemia. Otro de los puntos que fija el Fondo Monetario es, claro, el principal, te diría, problema que tiene hoy económico la Argentina, que es la inflación. Y el Fondo Monetario hace referencia a lo que está pasando en el mundo. Y lo que dice el Fondo Monetario es, ojo, que la inflación volvió a ser un problema mundial, cosa que hace mucho tiempo había dejado de ser, es más, sobre todo después de la famosa crisis del año 2008-2009, con la explosión de la burbuja de las hipotecas en los Estados Unidos, lejos de ser un problema la inflación, al contrario, había hasta procesos de deflación. Esto es cuando, producto de la caída de la actividad en el mundo, habían empezado a bajar un poco los precios y eso generaba preocupación. Bueno, ahora, a partir de la recuperación, a partir de la suba en los precios internacionales de los commodities y otros factores, las tasas bajas de interés, etcétera, bueno, apareció de nuevo en el mundo la inflación. Claro, en su escala. Cuando hablamos de inflación en el mundo, hablamos de que si en Estados Unidos, por ejemplo, el objetivo de inflación anual es algo más del 2% y se proyecta que puede llegar a ser 3 y pico, 4, eso es un problemón. Ese problema que empieza a volver a hacerse visible en el mundo, en la Argentina es un dramón, porque en la Argentina veníamos hasta el año 2015 con un registro de inflación alto, en torno al 20-25%, y después de los 4 años de gobierno de Macri, pasamos a un registro de inflación altísimo, no alto, que está más cerca del 50%, incluso en el año 2019 superó el 50%. Si tomamos hoy el último dato, todavía no está el de junio, el último dato de inflación, que es el de mayo, y lo anualizamos mayo contra mayo, estamos en un registro muy cercano al 50%, algo más de 48%. Entonces, tener hoy en Argentina tasa de inflación anual del 50% es un problemón sobre el cual hay que trabajar muy rápidamente, y ahí es donde pone énfasis el Fondo Monetario, por eso dice, es un problema global, pero lo tienen bajo control. O sea, dejando deslizar que la Argentina no lo tiene bajo control. Avancemos con el resto de los puntos, dale. A ver, además de la inflación, ¿qué habló el Fondo Monetario? De la desigualdad. Lo que dijo, pero cuando habla de desigualdad,
no puso el foco en la desigualdad de los sectores ricos, que acá te contamos siempre que se apropian de la mayor parte del ingreso y que hay que trabajar sobre eso y cobrar los impuestos. No, el foco de la desigualdad lo puso en algo que también es muy importante, pero que es un fenómeno también bastante global, y destaca que las mujeres son las más afectadas por la pandemia, ¿sí? A partir de las pérdidas de puestos de trabajo, la necesidad de tener que hacerse cargo de algunas tareas del hogar, etcétera. Y pone énfasis en que los niños de bajos recursos son los más afectados por la falta de clases presenciales. Ahí también desliza un mensaje al gobierno sobre la postura que parece que tiene el Fondo Monetario en favor de la presencialidad, algo que acá fue materia de disputa política muy fuerte entre gobierno y oposición. Recordemos esas semanas donde el gobierno dio de baja la presencialidad por unos días y desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, parecía más o menos que se planteaba una guerra y fue a la Suprema Corte y todo lo que sabemos que ocurrió. Bueno, el Fondo Monetario toma de alguna manera partido en esto, si bien lo que dice no deja de ser cierto. Bueno, avancemos con otro de los puntos que el Fondo Monetario toca en este informe, que es la política monetaria. Esto es muy importante. Fíjense, dice que la comunicación, que el gobierno en materia de política monetaria, la política monetaria, acordate que responde al Banco Central específicamente, dice que la comunicación de la estrategia política no es del todo clara. O sea que en materia monetaria, de emisión, de tasa de interés, de tipo de cambio, el Fondo Monetario ve que no hay mucha claridad en hacia dónde estamos yendo. Y hay una frase que yo destaco porque a título personal me genera cierta preocupación. El Fondo Monetario dice: hay que permitir que los tipos de cambio jueguen su papel de amortiguación de impactos. ¿Y por qué me genera preocupación? Porque esto es algo que la teoría económica, desde determinada visión, durante mucho tiempo puso énfasis en esto y le metió mucha presión a esto. Y esto es parte del recetario que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri, cuando desreguló completamente los mercados de capitales, permitió que ingresen los famosos capitales golondrina, hacer inversiones de corto plazo a la Argentina. Y uno de los argumentos teóricos, entre comillas, era: no, lo que pasa es que el tipo de cambio tiene que estar liberado porque es un buen mecanismo como amortiguador de crisis. Bueno, guarda, porque en países como el nuestro, cuando liberás completamente el mercado cambiario, terminás teniendo un desastre, que es lo que terminamos todos viviendo y sufriendo como consecuencia de esta decisión de política económica de los 4 años del gobierno de Macri, con el tipo de cambio yéndose a las nubes, la necesidad de salir a pedir plata prestada a cualquier precio y todo lo que vivimos, la inflación acelerándose, etcétera. Entonces, con esta frase, por eso la tomo y la muestro, porque el Fondo Monetario, que muchas veces pretende ponerse el disfraz de que ahora es un nuevo Fondo Monetario y que es bueno y que ve las cosas de otra manera y que es más heterodoxo en su visión, bueno, cuidado porque se le escapan este tipo de afirmaciones. Y avancemos a la última que tenemos de relación a esto, que es la cuestión fiscal. Muy importante esto, y también es muy importante lo que voy a partir de esto, tratar en la comunicación que ya mismo apenas termino tenemos con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, el señor Daniel Arroyo, porque el Fondo Monetario le apuntó a la cuestión fiscal, uno de los temas que siempre toman la atención del Fondo Monetario. Y dijo que se necesita una consolidación de corto plazo con fiscalidad progresiva, una serie de palabras medio raras, medio ahí retorcidas, donde uno puede decir: che, el Fondo Monetario está pidiendo ajuste de nuevo. Y fíjense lo que dice en un pasaje del informe: habría que hacer una revisión del gasto de baja prioridad. O sea, el Fondo Monetario, ojo, te está diciendo: che, empiecen a cortar un poquitito el gasto público. Hoy Argentina tiene una situación donde mejora el resultado fiscal, pero aumentando el gasto, no hay recorte del gasto, aumenta en términos reales, digamos, más que los precios, pero mejora el resultado porque está recaudando más, porque se recupera la actividad. Pero el Fondo Monetario te dice: a mí lo que me preocupa a título personal es qué es para el Fondo Monetario de baja prioridad. Porque quizá alguno de los planes sociales que lleva adelante la Argentina para sostener a los sectores más vulnerables, para el Fondo Monetario sea algo de baja prioridad. No sé, digo, no me sorprendería. Bueno, para terminar, voy a terminar con una optimista relacionada con el Fondo Monetario, que es que en el medio de todo esto, estas observaciones y estas dudas que me dejan a mí, este sabor medio amargo que me deja las observaciones del Fondo, hay una muy buena noticia,
que es que se confirmó finalmente y de manera formal la ampliación de los derechos especiales de giro, que es la moneda que emite el Fondo Monetario, que en situaciones de crisis amplía su emisión. Bueno, el aumento de la emisión a nivel global va a ser de 650.000 millones de dólares y a la Argentina le tocan 4.350 millones de dólares que van a entrar ahora al país en los próximos meses, y eso es una buena noticia. Una aclaración: no es que este gobierno le está pidiendo de nuevo plata al Fondo Monetario, no, nada de eso. Esto es una decisión del Fondo global que todos los países miembros alrededor del mundo van a recibir en relación a la cuota que tienen en el organismo. Argentina es uno de los países miembros, con lo cual, según su participación, va a recibir estos 4.350 millones de dólares. Después hay otra discusión, que es para qué se va a poder usar o no esta plata. Bueno, así están las cosas entonces en relación al Fondo Monetario. Ahí lo tenemos al ministro Guzmán en el exterior, en este caso en Europa, en Italia, manteniendo reuniones y tratando de flexibilizar y destrabar algunas de estas cuestiones en el marco de un acuerdo que sea beneficioso para la Argentina. Pero del Fondo Monetario salto directamente a la otra cara de esta cuestión, que mientras el fondo mira números fríos y toma decisiones a veces frías y alejadas, acá adentro estamos viviendo una situación bastante complicada a partir de lo que se recibió del gobierno anterior y a partir de lo que ya llevamos transitando de pandemia hace más de un año y medio, con impacto muy serio sobre sectores de menores recursos en una Argentina que sabemos que tiene registros de pobreza muy altos, y eso es muy preocupante. Pero estamos